Bueno, mientras entra el resto de sus compañeros, ¿no? Voy a comentar un poquito y también porque como estamos conectados al Facebook Live de la carrera, ¿no? Para comentarles la actividad, ¿no? Esto, bueno, primero, este tipo de charlas también han surgido incluso antes de la situación en la que estamos, ¿no? Con el Laboratorio de Investigación en Comunicación y Humanidades, ¿no? Con Andrés Laguna, que es también profesor de la carrera. Y está súper bueno que ahora, digamos, trabajemos con esto también a partir de una de las materias que se está dando en la carrera de comunicación, ¿no? Que es Taller Audiovisual 2. Y vamos a conversar ahora con Mauricio Bando, ¿no? Él es realizador audiovisual eh, de La Paz. Él ha trabajado ya varios años, ¿no? Que viene trabajando en el cine, realización audiovisual, especialmente en documental. Y pues vamos a hablar con él a partir justamente de lo que es el documental Algo Quema, ¿no? Que es una película que ha circulado por muchos festivales, ha tenido muy buenas críticas y reconocimientos en el país, ¿no? Y también en el exterior. Y hemos tenido la oportunidad de poder compartir o ver con el documental en la clase, ¿no? Y vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de manera general un poco de todo este ámbito del documental. Em, Primero, ¿no? Y esto para los chicos de la materia, pues vamos a hacer una etapa de introducción. Yo voy a hacer unas preguntas introductorias, ¿no? En poquito para que veamos el contexto de cómo se ha ido trabajando y también eh, con el documental, ¿no? Y con el trabajo de Mauricio. Y luego vamos a pasar a las preguntas de ustedes, chicos, ¿no? Que han visto también el documental y que, bueno, ustedes han estado trabajando en audiovisual, en comunicación audiovisual también para que, pues, veamos esto del documental y todas sus dudas sean resueltas, al menos en este ámbito, ¿no? Que estamos tratando en esta clase, ¿no? Entonces vamos a tener esas etapas y bueno, luego, ¿no? Luego ya de sus preguntas vamos a cerrar. Yo voy a hacer también algunas otras preguntas si es que hubieran algunos temas todavía pendientes. Bien, nuevamente gracias, Mauricio. Em, bueno, voy a empezar primero haciéndote una pregunta más general, ¿no? Para que nosotros podamos también entender un poquito de introducción de este ámbito. ¿Cómo es que te acercas al documental o cómo es que eliges este género, ¿no? Si podríamos de alguna manera denominarlo así. También en relación a la ficción, ¿no? Porque, bueno, hemos estado viendo todo este planificación, de alguna manera este control que se tiene, ¿no? Cuando grabamos en ficción. ¿Y cómo es que te acercas a este otro ámbito? ¿Qué te ha llamado la atención y cómo podrías también describirlo, ¿no? Todo este ámbito del documental. Bueno, en primer lugar, gracias Luis, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es súper lindo poder compartir la experiencia de esta película y cualquier charla de cine. Para mí siempre es un gusto poder escuchar sobre todo y aprender de otros. Y si yo puedo compartir obviamente mi poca experiencia, encantado de hacerlo. Saludo a todos los que estén escuchando, creo que se escucha bien, si no, Hola, díganme hola, por sí, favor. sí, muy bien. Muchas gracias, buen día a todos y a todas. No sé cuántos son ahorita, pero bueno, como te comentaba Luis, eh, un poquito antes, yo he tenido como que la suerte de haber dado también una materia en la UPB de La Paz y también ha sido interesante cómo hablar con los chicos y chicas de allá sobre documental, sobre ficción, sobre cine en general y tratar de acercarnos al cine quizás con un ángulo diferente al que estamos acostumbrados. Entonces yo encantado de estar acá compartiendo
Luis y chicos y chicas, muchas gracias. A ver, entonces, con la primera pregunta, digamos, un poco de cómo me acerco al documental. Eh, para ser honesto, yo le tenía un poco de rechazo al documental en mis años de estudiante al principio, ¿no? Cuando estaba saliendo del colegio y entrando a la universidad. No un rechazo gratuito, quizás, sino porque quizás obviamente no había visto, yo creo, suficiente cine ni cosas de documental como para explorar este lindo mundo. Eh, tenía obviamente yo también el precepto y el prejuicio de que el documental siempre era como un tema serio y un género aburrido en principio, ¿no? Evidentemente, también vengo de una familia que está metida en el cine. Mis papás han hecho mucho documental durante los años 80, haciendo unos trabajos de registro sobre todo los movimientos sociales de la época. Entonces yo como que venía con esa carga también un poco de que si mis viejos hacen documental, pues yo hago todo lo contrario, ¿no? Entonces era también una manera de rebeldía. Un poco gratuita también, como les digo, porque finalmente cuando empiezo a ver más películas documentales, empiezo a descubrir un nuevo mundo en el cine al que yo estaba acostumbrado, que yo también he crecido con mucho Hollywood y he crecido con muchas pelis bolivianas que descartaba también por su falta de calidad, entre comillas, por supuesto, enormes. Eh, todo en base un poco siempre al prejuicio quizás de explorar otros cines, ¿no? Entonces me parece que es clave ver mucho cine, ver mucho documental. Quizás yo incentivaría un poco el escapar un poco del documental televisivo o el documental que es más informativo o explicativo y tratar de ingresar en el mundo del cine documental e incluso del cine que es híbrido, digamos, ¿no? Que puede mezclar o fusionar géneros como la ficción, el documental, el falso documental. Entonces yo creo que más bien justamente el cine tiene ese poder de poder invitarte a entrar a un mundo en el que sabes que estás viendo luces y sombras en una pantalla, pero ingresas de un modo en el que decides creer lo que estás viendo. Entonces aquí el cine tiene un juego obviamente hermoso, mágico, pero también puede ser perverso en sí mismo al pretender, qué sé yo, hablar sobre una realidad o sobre una verdad en el mundo. Eh, creo que estamos como bastante. Hola, hola. Aló, Luchito, no se escucha. Sí, Se sí, cortó un ratito, che. se acortó, se acortó. Vamos a ver si se ha habido un problema en la conexión, entonces ahorita vamos a esperar de que se conecte nuevamente. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Perdón, Sí, se ha cortado, ¿no? No sé qué sí, pasó. Ah, sí, aquí pues ya estaba. estamos. Ya, buenísimo. No sé hasta dónde me han escuchado, pero a ver, recapitulando un poquito, era esto de que creo que puedo generalizar que
todos hemos crecido con una idea del documental en principio, en nuestra niñez y juventud, yo creo, ¿no? Niñez, adolescencia y juventud, que documental es el Discovery Channel o el Nat Geo o el History Channel. Y creo que el mundo documental es mucho más profundo y mucho más rico que el documental televisivo, que es en sí como un género casi, que tiene sus propias leyes, sus propios códigos, ¿no? Sus propias reglas. Entonces, el hecho de ver mucho cine me ha hecho entrar en un mundo donde también existían estas fronteras entre la ficción y el documental y a veces no sabía si era verdad o no lo que me estaban diciendo, si lo que estaba viendo era real o no. Entonces, estas palabras se han convertido fundamentales para mi reflexión sobre el cine, que es la realidad, entre comillas, la verdad, etcétera, ¿no? ¿Y qué se supone que es el objetivo del documental, ¿no? Si es hablar sobre una verdad, es hablar sobre la realidad. Definitivamente, digamos, mi realidad no es igual a la realidad de otra persona. Es hablar sobre lo real. Lo lanzo más como preguntas, más que como conclusiones, ¿no? Porque creo que el juego más bonito precisamente de pensar el cine es en base a preguntas y no a, a respuestas y mucho menos cerradas ni absolutas. Algo que decías tú sobre el control que tiene uno en la ficción cuando tiene en sus manos, digamos, un guión al que va a obedecer, digamos, de alguna manera, y que puede controlar un poco todo lo que puede suceder en el encuadre, en el plano. Es gracioso porque también hay muchas películas que juegan a perder el control, muchas películas de ficción incluso que juegan a perder el control justamente para que el azar, digamos, o lo no previsible se introduzca en la película de una manera súper rica, ¿no? Hay directores que apuntan a no tener un guión de hierro, digamos, ¿no? A lo Hitchcock quizás, sino mucho más abiertos a que quizás la actuación de, de la persona que está delante de cámara, que puede ser un actor profesional, digamos, entre comillas, o un no actor, como le llaman, eh, o meter, qué sé yo, diferentes situaciones según el contexto. Por ejemplo, meter actores profesionales en situaciones reales en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, introducen un actor en el Carnaval de Oruro, qué sé yo, por poner un ejemplo, y registrar ese encuentro, ¿no? Entonces hay una intención más bien de como de provocar accidentes, de alguna manera, cinematográficos para registrarlos, más que tener un control pleno sobre el diálogo, los parlamentos, la intención del actor o los gestos o los movimientos mismos del actor, ¿no? Entonces yo creo que actualmente ya en el cine como que se desdibujan todas estas fronteras y es mucho más lindo entrar de manera libre al mundo del cine sin estar tampoco tan encasillados en géneros, ¿no? Y también liberarnos un poco la cabeza de esto, ¿no? De que quizás yo quiero hacer ficción o solo spot o solo documental o solo, qué sé yo, cine experimental, sino yo creo que pensar libremente en que puedo entrar a cada mundo y mezclarlos también es una súper linda manera de, creo yo, y con mucha riqueza para explorar el cine. Quizás va por ahí, Luis. No sé si me estoy olvidando de algo. No, súper, Mauricio. Entonces, bueno, así como para también pasar como un paso previo para hablar ya un poco del documental, quería que nos comentes también cómo ha sido, entonces, a partir de eso, tus primeras experiencias en el documental, ¿no? Eh, ¿Qué es lo, digamos, que los primeros, tal vez, ejercicios expresivos o cómo ha sido eh, de a poco entrando en esto, ¿no? O cómo pensar, digamos, también un poco qué temas abordar, por dónde ha ido
al inicio el trabajo con el documental. Ya, súper. Yo creo que ya al primer año de la universidad, yo creo que he sufrido una desilusión y un desencanto muy importantes para mi vida y mi profesión, digamos. Pasa que en una materia, voy a evitar dar el nombre del docente, voy a intentar. Me refiero a que la carrera estaba un poco bien abocada a la ficción también, como probablemente estén direccionadas muchas carreras de cine en el mundo. Es como que si fuera algo ya natural o simplemente que pensar en cine es pensar en ficción. Y como que siempre lo direccionan como por ahí, como para que los chicos salgan, chicos y chicas salgan como haciendo ficción en primer lugar antes que otras cosas. Entonces, en esta materia que era de ficción, justamente, yo estaba muy decepcionado y frustrado con un guión que tenía y con el rodaje que había tenido. Me parecía un pésimo corto que había hecho. Entonces decidí hacer un cortometraje con imágenes familiares que mi viejo había filmado en unas vacaciones, de hecho en varias vacaciones, y que yo agarraba la cámara en esas vacaciones familiares y filmaba también las cosas que me llamaban la atención, ¿no? Entonces decidí hacer un corto que, que claro, es como no tenía un lugar exacto donde caer, no era ficción. Tenía imágenes documentales de alguna manera, digamos, pero no era un documental en sí mismo, o por lo menos no sabía cómo yo nombrarlo en ese momento y le llamé videoarte de una manera un poco eh, inocente y también un poco desde la ignorancia también de lo que es el mundo del videoarte, como que si no es ficción y no es documental, todo puede entrar en el saco de lo experimental o finalmente cualquier cosa audiovisual que no se entienda también puede ser videoarte. Entonces tenemos como esos imaginarios bien, bien prejuiciosos a veces sobre también lo experimental o el videoarte, pero a mí me gustaba mucho ese corto porque realmente me había esforzado un montón en la edición, porque he visto un montón de horas de material de las vacaciones familiares y había visto las imágenes que yo también había filmado y como que las he juntado y les he hecho un montón de intervenciones ahí, ¿no? Desde pixelar algunas imágenes, crear mi propia banda sonora a partir de los ruidos que se escuchaban ahí, darle la vuelta a la imagen, o qué sé yo, como experimentos muy orgánicos y muy intuitivos que en ese momento yo no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero me gustaba. Y bueno, presento este corto a este docente y me aplaza. Resulta que me aplaza. Y como en ese entonces en la carrera, que era la de la Católica, el programa de cine que solo se dio una vez, del 2006 al 2009, si perdías una materia, perdías la carrera. Entonces era como que el docente me aplazó por haber presentado este video y me dio como la clásica chance del 2T para que haga un corto de ficción, porque si no lo hacía me iba a ir de la carrera. Entonces, para mí fue súper importante eso, porque en la carrera aprendí quizás más lo que no quiero hacer que lo que quiero hacer. Y eso está bueno, no importa lo que uno desee, por ahí realmente está bueno saber al principio qué no quiere uno. Y es súper sano, creo, para uno mismo como realizador, como creador de audiovisual. Entonces hice un corto de guión que me lo exigía, de ficción como me lo exigía el docente. Igual me esforcé un montón y salió bien o más, digamos, a mí no me gustó mucho, la verdad, pero a él le encantó y me puso la máxima nota y seguí con la carrera. Pero desde ahí ya estaba como yo con la espinita esta de que más bien ya la ficción no me gustaba tanto y me gustaba como más bien experimentar con las imágenes documentales. Entonces me pongo en un plan que
extracurricular, digamos, iba más allá de la universidad, de salir con mi cámara a filmar a la calle. Y esa experiencia de salir uno solo a mirar la calle y ver cómo la ve a través de una cámara, a través de un lente, ha sido también para mí un aprendizaje increíble, quizás así como la mejor universidad, ¿no? Porque yo creo que salir a filmar a la calle te enseña un montón de cosas sobre cómo te relacionas con el mundo y cómo te relacionas con las personas. Yo creo que hay algo muy cierto en el cine y en la fotografía también, que es que, que tus fotografías y tus videos reflejan la distancia que tienes con la gente y con la cercanía. Es decir, como que si tienes un plano general, qué sé yo, por decir, de un mendigo, qué sé yo, que lo tomas desde lejos con zoom, habla mucho de cómo tú miras a esa persona y de cuánto has intentado acercarte a ella. Yo creo que un plano general de un mendigo a un primer plano de un mendigo que te habla y dialoga contigo o mira a cámara o mira al que está detrás de cámara y hay evidentemente una relación ahí eh, trabajada o más construida o más intencional o más horizontal. Es muy diferente, ¿no? Entonces es como que a mí me enseñó mucho salir a filmar solo a la calle y lo hice durante varios meses. Y de ahí saqué 2 cortos que de nuevo no tenían dónde caer porque yo quería como mandarlos a festivales y, y los metía como documental, pero me los ponían a la categoría de videoarte. Entonces era muy chistoso porque eran videos a base de imágenes filmadas en la calle de gente, pero no habían entrevistas, no había una voz en off que te explique qué está sucediendo, no había un narrador. Entonces era como un viaje sensorial, digámosle de alguna manera, y con música, ¿no? Entonces había partes muy videocliperas, si se quiere llamar, pero como que también yo trabajaba mis bandas sonoras con sonidos de la ciudad y también trabajaba con un músico para que haga la banda sonora. Entonces, poco a poco iba explorando como esta cosa de que un documental no tiene que ser lo que vemos en la tele y que la ficción también evidentemente puede contener métodos documentales también, ¿no? Hay muchas ficciones y muchas se han puesto muy de moda los últimos 10 años, que es hacer muchas pelis de terror que simulen como que, o sea, como situaciones verdaderas o reales, qué sé yo, como estos reporteros de REC, ¿no? Eh, o el mismo género inaugurado por la bruja de Blair, ¿no? Que es esta cámara casera que filma todo lo que le pasa a estos jóvenes perdidos en el bosque, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de documental en la ficción y también puede haber un montón de ficción en el documental. Hay documentales que están literalmente filmados como una ficción, ¿no? Están iluminados, están muy controlados los movimientos de los actores, quizás no controlen tanto los parlamentos, pero hay una puesta en escena muy hasta clásica, ¿no? De plano contra plano o de simplemente movimientos de cámara muy pensados y practicados y hasta ensayados, ¿no? Todos estos mundos mezclados también llegan, como les decía al principio, quizás a su máxima expresión, digamos, en el falso documental, por ejemplo, que no sé si han visto algo en clase o también les puedo yo lanzar algunos títulos quizás después. Sí, sí, estaría súper buenas. Sí, a mí me encanta el falso documental porque se apropia de la forma del documental televisivo, del documental más clásico, que es un plano como el que estoy yo ahorita, ¿no? Un plano medio de una cabeza parlante que dice una verdad, ¿no? Un experto explicando una verdad. Y con mi título aquí debajo que diga Mauricio Bando, experto en arqueología, digamos, ¿no? Y el hecho de tener mi nombre ahí y mi profesión me valida a mí como un experto en esto, ¿no? A nivel imagen hablo, ¿no? Obviamente, no en otra cosa.
Y entonces el falso documental lleva esto al límite hasta el punto de hacer parodias muy, muy increíbles sobre diferentes temas. Yo creo que se pueden divertir muchísimo con este mundo del falso documental, porque es como, no es solo como parodiar o hacerse la burla de algún tema o ser muy irreverentes con alguna figura histórica o con algún tema muy solemne, sino que evidencia justamente las formas del cine, las formas en las que el cine manipula las imágenes y manipula la verdad a su gusto. Entonces, a mí me parece súper sano hablar del cine siempre como manipulación y liberar a la palabra manipulación de algo necesariamente negativo. La manipulación es manipulación y literalmente los cineastas y los que laburamos con imágenes y sonidos, pues manipulamos las imágenes y los sonidos todo el tiempo. Y no significa que con eso querramos tergiversar informaciones o crear una posverdades o fake news o etcétera, ¿no? Simplemente manipulación es el acto de hacer con las manos la transformación de una materia, ¿no? Entonces los sonidos y las imágenes son materia, es nuestra materia prima, entonces las manipulamos todo el tiempo. Entonces, a mí me parece súper sano eso, ¿no? De saber que todo el tiempo estamos manipulando y manipulando y manipulando. Ahora, las intenciones detrás de esa manipulación son otra cosa, ¿no? La posición política de un autor o la posición ideológica y las intenciones que hay detrás de ese trabajo audiovisual son otras, pero la manipulación es el acto de transformar con las manos esta materia. Entonces, cuando hice estos documentales en la carrera, como les decía, yo los presentaba a festivales como documental porque yo quería de alguna manera que sean documentales, pero siempre me los tiraban al videoarte e incluso ganaron un par de premios de mejor videoarte y me parecía muy gracioso eso porque no era mi decisión, uno, sino que decidí el festival, y dos, que al ganar esos premios como que también yo me acerqué al mundo de los videoartistas en La Paz, es decir, también me invitaron a un festival de videoarte en el 2009 creo que era, y fue hermoso para mí conocer a estas personas. Yo era el menor en ese entonces y habían unos videoartistas de mucha trayectoria y que sus videoartes precisamente quizás no tenían nada de documental, digamos, entre comillas, ¿no? Más bien eran puestas en escena muy artificiales y no por eso mejores ni peores, ¿no? Pero eran formas totalmente diferentes a las mías. Y entonces eran muchas más representaciones simbólicas en la imagen o manipulaciones de fotografías o de archivos antiguos, de películas, qué sé yo. Entonces era como para mí entrar en un mundo súper, súper interesante también de esta otra tipo de manipulación de las imágenes que no intentan, digamos, no tienen la pretensión de ser eh, películas de largometraje que tengan un recorrido en, en salas o un circuito comercial, sino más bien es otro giro, ¿no? Más bien quizás es como ir al artista, digamos, entre comillas, al artista, al autor que utiliza el video como una herramienta más, así como puede ser el pincel o puede ser el lápiz o cualquiera, es una herramienta más en su haber para expresar algo, él, ¿no? O ella. Y me pareció muy interesante porque ahí empecé a ver mucho videoarte boliviano y del mundo, y también eso me abrió los ojos también a que habían existido aún más maneras de mezclar todos los géneros y todas las posibilidades del audiovisual, ¿no? Entonces es como que vi muchos videoartes que están muy relacionados con imágenes documentales y videoartes que trabajan con imágenes de archivo y videoartes que definitivamente se ocupan precisamente de, qué sé yo, manipular la imagen en sí o los dispositivos de registro en sí, ¿no? Que en realidad la palabra videoarte viene de ahí, ¿no? De un artista, Nam June Paik, que en los 50 manipula con imanes la imagen de señal de la televisión, ¿no?
pero se queda como ese nombre como para abarcar como un mundo de experimentación con el audiovisual que no había hasta ese entonces, ¿no? Entonces, para mí fue súper lindo saber que tenía a mi disposición una cámara, y con esa cámara podía hacer cualquier cosa de esas posibilidades que había visto, ¿no? Ficción, documental, experimental, videoarte, y saber que no había límites y que no hay límites realmente para hacer absolutamente nada. Es lo lindo, ¿no? Que las únicas eh, cuadraturas están en nuestras cabezas, que nosotros decidimos hasta dónde decidimos y queremos y nos animamos a experimentar y nos arriesgamos a mezclar cosas y nos arriesgamos a hacer cosas que no hemos hecho antes, con toda la libertad de equivocarnos, entre comillas, muy entre comillas, porque no hay errores como tal, sino todos son experimentaciones para mí en el cine y para mí en el arte en general, ¿no? Todo es experimentación, experimentación, y esos experimentos se comparten. Entonces, para mí no hay como una cuestión de fracasé en mi video o en mi película o me equivoqué haciendo esto, sino todo con una mirada mucho más libre, ¿no? Saldrán cosas que te gustan menos que otras, por supuesto, y que quizás a la gente le gustan menos que otras, pero no existe un fracaso de artista ni tampoco una valoración gratuita de que cualquier trabajo, no importa el que sea, simplemente porque tiene un renombre el artista, va a ser bueno, ¿no? Es decir, como que si ya eres un nombre conocido en el medio, puedes hacer cualquier cosita y vas a estar como videoartista en las galerías o como realizador en un festival, ¿no? Hay autores de todo tipo que han hecho cosas muy pobres en relación a su propio trabajo en otras épocas, y creo que nos puede pasar a todos y no hay pecado en ello, ¿no? Todos, todos tenemos derecho a seguir experimentando y a hacer obras que no tengan ese éxito, digamos, entre comillas, en general, ¿no? Entonces me parece que liberarnos de eso como autores está bueno. Y no solo para alguien que decida ser, llamémosle un autor o un artista, que a mí no me gusta mucho la palabra realmente artista, un realizador, me gusta más esa palabra, a que alguien que decida trabajar en el mundo del audiovisual, por ejemplo, haciendo spots o comerciales. Creo que para mí no hay diferencia en el sentido de que los mejores spots, por ejemplo, que he visto en mi vida, definitivamente están hechos por directores que tienen eh, mucha riqueza visual y mucho aprendizaje y mucha experiencia y muchas referencias de otros autores, ¿no? Es decir, como que hay muchos spots comerciales que están basados o muy influenciados por grandes cineastas o grandes obras del cine. Hay spots comerciales que rozan lo experimental y también lo documental. Entonces, siempre va a ser un mundo libre el audiovisual, y está bueno que hagamos lo que hagamos, dedicamos a los que nos dediquemos, tener el espectro súper amplio, ver todo, todo, animarse a ver todo, aunque me esté aburriendo al principio de este video experimental de 40 minutos, bueno, le doy la chance, quizás al minuto 38 hay una imagen que me va a dar algo muy rico a mí y me va a influenciar y me va a provocar quizás otro tipo de imágenes para mis trabajos, qué sé yo, ¿no? Creo que me ha alargado mucho, perdón. No, Mari, súper bien, ¿no? Eso es importante también, porque, bueno, en cuanto a ejemplos y cosas que vemos en clases también a veces, pues uno está acostumbrado a cierto tipo de propuesta, ¿no? Y es bueno ver otras, ¿no? Y en eso también estamos en la clase, ¿no? Y con la idea también de que eso luego a futuro nos ayude o les ayude a los chicos pues a tener pues mayores armas, digamos, para que puedan comunicarse también, ¿no? Em, y Mauricio, bueno, antes de que entremos a las preguntas de los chicos, ¿no? Como una última pregunta de esta primera parte, yo quisiera que entremos a hablar del documental y nos comentes un poco la idea, ¿no? Cómo es que surgió la idea con el documental? Porque igual esto es un punto que como en algún momento parece
también así medio difuso al principio, cuesta darle forma, ¿no? Y entonces, bueno, quería que nos comentes un poco cómo es que ha surgido la idea del documental, algo que... Em, es una historia es larga, pero obviamente voy a intentar como ser breve realmente, Ujú, porque es una película que tiene muchos años de existencia, ¿no? Si quieres, desde el momento en que nace la idea de que esto es una película, eso ha sido hace el 2008, nace como idea la película y se estrena el 2018, entonces es como una década, ¿no? 10 años hasta que una idea se vuelve, en este caso, un largometraje documental. Eh, Unos dirán, es muchísimo, ¿qué has hecho para que tarde tanto, ¿no? Por qué tarda tanto una idea en llevarse a cabo, qué sé yo? Y yo creo que evidentemente cada película tiene sus propios tiempos y sus propios procesos. Y en el caso de esta fue muy particular porque evidentemente la película tardó tanto tiempo en hacerse, no tanto por temas de producción o no tanto temas económicos como suele suceder, sobre todo en nuestro país, ¿no? Es así como que yo ya tengo mi idea, mi guión escrito, por ejemplo, de ficción y tardo 6 años en estrenarla porque estaba consiguiendo la plata y todavía no conseguía la plata para la producción, ni para los actores, ni para etcétera, etcétera, etcétera. Y luego para editarla, la postproducción. Y así se van pasando los años por un tema económico. En mi caso no. En mi caso era más bien como que al enfrentar un tema familiar, yo como que le fui escapando un par de años a la película, como que la retomaba y la volvía a dejar, la retomaba y la volvía a dejar, etcétera. Entonces, más que nada por miedo, yo creo, a enfrentar el tema. Y sí, yo creo que ahí se resume un poco la tardanza en hacer esto, ¿no? Evidentemente yo también al momento de decidir ya definitivamente empezar la peli y terminarla como sea, digamos, entre comillas, sino en el sentido de que sí o sí ya la quiero terminar este año, evidentemente tuve que renunciar a mi trabajo, por ejemplo, y eso también es para pensar. Eh, para mí, esta película, y por eso cada película tiene sus propias condiciones, pero para mí esta película requería que le entregue como que todo mi tiempo. Eh, todo el tiempo de mi día durante mucho tiempo para que yo pueda enfrentar esta película, no solo a nivel, digamos, emocional, sino a nivel práctico. Al tratarse de imágenes de archivo, había un archivo muy enorme y necesitaba yo empezar a trabajar ese archivo desde cero, desde ordenar las fotos, ordenar las películas, catalogarlas, nombrarlas, describirlas, registrarlas, digitalizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, como que requería realmente todo mi tiempo. Entonces, también tuve que renunciar a un trabajo que tenía y dedicarme plenamente a esto. Para mí fue una buena decisión, una sana decisión haber hecho esto, porque si no, realmente quizás no la hubiera hecho nunca. Y esto es complicado porque como la idea nace el 2008, nace a partir eh, de que mi papá, yo veo en la oficina de mi papá que había una caja y yo de curioso me meto a hurgar una caja y habían unas películas de Super 8, de estas películas antiguas, son rolitos, ¿no? Chiquititos que duran 3 minutos, que es una cinta de celuloide súper delgadita, literalmente de 8 milímetros. Y habían un montón de rollos así empolvados, ¿no? En un cajón. Entonces yo de curioso me meto y le empiezo a preguntar y me cuenta que eran películas familiares y que, claro, él las estaba guardando, pero sabían que era un depósito años y no sé qué, y que a ver si las podíamos digitalizar de alguna manera o prestarnos un proyector por lo menos para verlas. Entonces, con mi papá conseguimos un proyector y, y empezamos a ver las películas. Entonces, para mí ahí inició realmente la idea de que la idea justamente podía volverse una película porque fue la primera vez en estos rollos familiares que yo pude ver a mi abuelo
moviéndose en primer lugar y a colores también, porque si bien había visto un par de fotografías de él a color, en mi imaginario siempre estaba como él como la típica foto del militar en blanco y negro, haciendo el saludo militar con su uniforme. Y esa foto, por ejemplo, siempre estaba en la sala de mi casa, ¿no? Entonces, y ese era mi imaginario de mi abuelo, ¿no? Simplemente era alguien tan ajeno y tan lejano y que era una foto en blanco y negro y ya. Pero cuando lo veo moviéndose y a colores en las películas, e incluso escuchando su voz, que yo creo que es más bien lo más poderoso, el sonido más que la imagen, me cambia completamente mi visión sobre él, porque es la primera vez que lo veo de alguna manera como humano y no como una foto, digamos, ¿no? Si bien en las películas estoy viendo 24 fotos por segundo de él, era una sensación completamente distinta, que esa es la magia del cine, ¿no? Es como darnos la ilusión de que esas figuras planas en la pantalla están vivas, ¿no? Entonces, esa es una... yo caí en el gran poder del cine desde ese lado y con una figura tan fuerte como la de mi abuelo. Entonces, yo tenía, como les digo, una imagen literal, digamos, una imagen literal de mi abuelo en blanco y negro y haciendo el saludo militar. Pero también tenía una imagen, obviamente, mental y más abstracta y que estaba construida en base a los relatos familiares. Entonces, tenía como estos dos tipos de imágenes que de alguna manera coincidían porque hacían ver que mi abuelo era como que en realidad las imágenes sí me mostraban lo que era mi abuelo en las palabras de mi familia, ¿no? Y entonces yo decidí como que sí había una manera de ingresar en este mundo de las imágenes de mi abuelo y que era interesante como conocerlo desde ahí. Pero evidentemente quizás todo realmente cobra sentido y cobra forma a partir de que veo otro tipo de materiales de archivo que no eran los familiares. Otro tipo de archivos eran los oficiales, digamos, del gobierno que firmó en su momento, como lo hace ahorita el gobierno actualmente o cualquier otro gobierno, crea una imagen de sí mismo el gobierno a través de películas, videos, fotografías, ¿no? Y obviamente al presentar su imagen, digamos, a la gente y al mundo, es una imagen igual imperfectible, ¿no? Digamos, infalible de alguna manera, de un gobierno perfecto que piensa y que cree lo mejor para la gente y para su país. Entonces, ya tenía como estas tres imágenes que de alguna manera seguían aún reforzando la idea de este personaje perfecto, ¿no? Todo hacía ver que era un militar impecable y un papá súper bueno y amoroso. Entonces todo como que se iba construyendo alrededor de esta figura. Y creo que el, el, el punto de inflexión y el talón de Aquiles de la construcción de esta imagen mía de mi abuelo ha sido precisamente ver, eh, por ejemplo, El coraje del pueblo de Jorge Sanginés, del año 69. No, perdón, es posterior. Creo que se estrenó después de años porque no pude estrenarla acá. Sí, Eh, 71 creo, ¿no? sí, creo que 71. Ujú. Y entonces, cuando yo fui a ver esa película justamente a la salita Ucamau de Jorge Sanginés allá en el centro de La Paz, eh, Jorge Sanginés presenta la película y obviamente yo estaba en primera fila y él sabía quién era yo porque evidentemente conocía a mi papá y son colegas y hasta amigos, ¿no? Entonces, como que él, obviamente, Jorge Sanginés, no se aguantaba, evidente, y no se aguanta, es buenísimo eso, de siempre de hacer muy evidente su posición política y sus principios. Entonces, al presentar la película ya nombraba a mi abuelo de alguna manera, pero para mí era así como muy confuso. Entonces empieza la película y la película empieza precisamente con una representación de una marcha
de mineros que es masacrada por los militares, ¿no? Un montón de gente marchando en el altiplano es masacrada por unos militares con ametralladoras. Y es durísima esa primera escena, pero yo todavía no sabía qué tenía que ver exactamente con mi abuelo, la verdad, no sabía qué relación tenía esa introducción de esta película tan impresionante. Y luego la siguiente secuencia es una secuencia de fotografías con texto donde se empieza a nombrar las diferentes masacres y los diferentes asesinatos del gobierno y de los militares hacia el pueblo, sobre todo al sector minero, ¿no? Todas las masacres que había habido en las minas. Entonces ponían el nombre, la cantidad de muertos o heridos y los responsables, ¿no? Entonces era como que mostraban las fotos en blanco y negro de los cuerpos o de los heridos y las siguientes fotos eran de los responsables. Y ahí, ¡pum!, aparece mi abuelo junto a Barrientos varias veces, ¿no? Solo y junto a Barrientos. Y para mí fue como una patada en el corazón, porque obviamente yo, si bien había escuchado como ciertas cosas sobre quizás la masacre de San Juan o la masacre de la guerrilla de Teoponte, obviamente había escuchado, para mí había como un bloqueo mental de que esas cosas eh, realmente no eran tan así y que mi abuelo era esta figura imperceptible que había construido yo previamente, ¿no? Pero ha sido tan potente esta secuencia de la película, tan potente que yo creo que ha sido el disparador para que esta película realmente tenga un sentido y sea justamente este sentido de cuestionar eh, la construcción de las imágenes de un familiar y de un líder. En este caso de un militar, dictador, que fue presidente de facto en varias ocasiones, ¿no? Entonces, para mí se volvió súper interesante la película, pero también súper dolorosa, digamos, ¿no? Era como los sentimientos encontrados de estas dos imágenes que se chocaban y no coincidían, ¿no? La versión familiar y la versión de la gente como San Ginés que denunciaban estos crímenes de Estado, ¿no? Y, y los mundos el mundo de lo privado, de la familia, y el mundo de lo público, del presidente y su familia, digamos. Entonces, cada vez fui encontrando mucho más materiales que funcionaban para la película por eso, porque se mezclaba justamente el mundo privado y el mundo público, el mundo familiar, el mundo militar y el propio mundo del cine, que es el que la familia decide hacer memoria de sí misma y se registra mucho. Entonces, hay registros desde que mi papá es súper chiquitito, qué sé yo, a mediados de los 50, hasta obviamente los 80, cuando ya aparece el video, y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, era mucho trabajo para ver 50 años de imágenes familiares, pero también tenía que ver de alguna manera 50 años de imágenes de historia de Bolivia, donde aparecía mi abuelo, en las ocasiones que aparecía mi abuelo. Entonces era como enfrentar dos mundos y hacer chocar dos mundos muy interesantes para mí, pero yo creo que justamente la película también creo que tiene la virtud de ser honesta, en el sentido de que se asume y se acepta como una película personal, eh, subjetiva y emocional. Entonces es complicado porque uno tiene el imaginario de que el documental precisamente tiene que ser objetivo frente al tema que está tratando, imparcial y de alguna manera sin emociones que puedan nublar la objetividad, y como que una cabeza fría tiene que hacer siempre un documental, ¿no? Porque está tocando temas históricos y de alguna manera está haciendo historiografía en sí mismo. Entonces, yo siempre he pensado más bien que este documental es eso, más bien es un documental subjetivo, que puede ser algo contradictorio en principio, pero más bien creo que es eso. Y entonces yo mantuve siempre como el principio de hacer una película subjetiva, personal y emocional sobre esto, porque evidentemente era el tema de lo emocional, de los sentimientos encontrados sobre mi abuelo, de lo familiar, de lo emocional, y del otro lado de la figura de este personaje.
Entonces, ahí empieza el proceso de selección de las imágenes, ¿no? Súper. Mauricio, bueno, ahí tenemos como que una introducción un poco para un panorama, un contexto para ver también el inicio, la idea, cómo va surgiendo. Vamos a ir así intercalando con ideas y también preguntas con los chicos de la materia. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a en esta etapa hacer algunas preguntas, ¿no? Ya luego igual yo voy a ir complementando para que sigamos conociendo más y armando esto. Em, Tiene la palabra, chicos. ¿Qué Tengo preguntas una pregunta, tenemos? Luchito. Dime, Marco. Bueno, Mauricio, mucho gusto. Mi nombre es Marco. Quería preguntarte, ¿cuál es tu proceso creativo, digamos, en cualquier producción, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo y qué haces cuando te atascas, digamos, cuando te sientes, digamos, atrapado, sin ideas y toda esa cuestión? Hola, Marco, muchas gracias por tu pregunta. Súper interesante. Eh, no sé si tengo realmente una sola manera de encarar mis procesos. Bien, vamos a esperar un ratito, chicos. Imagino que igual tenemos un problema de conexión como hace un momento, pero ya vamos a retomarlo. Súper. Ahí están, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Mauricio. Qué raro, se ha cortado, perdón. Eh, no me acuerdo, no me quedó. Ah, sí. Entonces, este proceso creativo específico de esta película ha sido muy en particular por la cantidad de material, uno, y por el bagaje emocional que cargaba esto, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo hace particular. Yo creo que hay películas, por ejemplo, de archivo también, pero que pueden hacer toda una película de 2 horas en base, por ejemplo, a solo una fotografía. Por ejemplo, la última fotografía o la única fotografía que quedó de algo o de alguien y eso dispara toda una película. En mi caso, más bien era quizás el reto de seleccionar de alguna manera todo lo que para mí representaba los sentimientos encontrados sobre mi abuelo. Entonces, el proceso creativo de esta película se ha basado un poco en un triángulo conceptual que hemos trabajado con la editora, con el productor y con los diseñadores de sonido, que ha sido muy importante, si bien es una película muy personal y muy subjetiva, recalcar que ha sido un trabajo en equipo y que éramos varias personas pensando esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper gratificante saber que he escogido un buen equipo, porque la editora evidentemente ha sido clave en mostrarme cosas que yo no podía ver en el material, el productor en cuestión, en el tema de cuestionarme ciertos materiales, ciertas maneras de entender ciertos archivos, y también los diseñadores de sonido desde su área y también desde su posición misma política, personal. Entonces se hacían unos diálogos y unos debates muy interesantes en el proceso creativo. Entonces también depende de con qué equipo estás trabajando y si integras a este equipo en las diferentes etapas de tu proceso o no.
Evidentemente, hasta antes de que entre la editora a este trabajo, yo había hecho como unos 5 cortes de más de 1 hora y media antes, yo solamente. Entonces, ese trabajo previo era simplemente el hecho de haber digitalizado todo me permitía solamente meterme en la computadora a probar cosas en edición, ¿no? Y a intentar enfrentar sobre todo imágenes. ¿Qué pasa si junto este archivo con este? ¿Qué me provoca? ¿No? Y ese trabajo ha sido muy particular en este sentido. Y luego con el equipo ya ha ido tomando cuerpo la película y evidentemente ellos me han ayudado a tener una distancia sana con los materiales. ¿Por qué? Evidentemente había materiales que eran demasiado fuertes para mí por, por, por el afecto familiar, digamos, y que no me permitían ver cosas que ellos sí veían. Entonces ha sido muy sano ese proceso para mí, muy duro, pero también muy sano. El poder aprender a mirar de nuevo ciertas imágenes que para mí ya tenían un solo significado, digamos. Eh, por ejemplo, creo que si hay algo que puedo intuir que sí repito en mis procesos creativos, es que hago muchos mapas mentales dibujados, muchos mapas conceptuales. Entonces, a ver, aquí voy a intentar hacer uno que era más o menos el resumen de la película. Se los voy a dibujar rapidito. Este era un poco el triángulo conceptual que hemos hecho. Ay, se ven, ¿no? A ver. Que hemos hecho en la Sí, película. Luego de charlar mucho, hemos llegado a un punto en que las imágenes que nos servían tenían que estar dentro de este triángulo. Tenía que estar lo familiar, tenía que estar evidentemente lo militar, pero también tenía que estar el cine en sí mismo dentro de este triángulo. Entonces, había películas que sí juntaban estas dos, o que juntaban estas dos, o estas dos, pero en el momento en que la imagen te revelaba la relación entre estas tres, era eh, perfecta, digamos, para la película, ¿no? Y este proceso solo se ha dado en equipo eh, y después de muchos encuentros de hablar sobre la peli y sobre el tipo de imágenes que había y sobre la estructura de la película. Entonces yo creo que uno es concentrar quizás el concepto de una película en un dibujo, en mi caso a mí me sirve mucho, en una cosa conceptual así, eh, pero también en el caso de una película como esta, que evidentemente casi todo es archivo, solo hay un par de imágenes filmadas más o menos en la actualidad, o como las entrevistas, digamos, que son las únicas cosas, digamos, filmadas. Lo demás ya estaba filmado y me lo he apropiado, digamos, ¿no? Entonces la otra cosa es la estructura de la película, ¿no? Digamos, hacer la clásica línea de tiempo y saber qué sucede en cada, hacer una línea de tiempo por secuencias, ¿no? Consecuencias que encierren en sí mismas conceptos muy claros, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio, qué sé yo, para mí era la presentación del personaje del abuelo, digamos, ¿no? Entonces, pensábamos que era bueno presentarlo en su funeral para, por ejemplo, mostrar que estamos hablando de alguien muerto, que no está acá, que estamos hablando de alguien que no está vivo y que no puede tener ni voz ni voto acá. Eh, Eso nos pareció importante porque, claro, cambiaría mucho la figura si, por ejemplo, mi abuelo seguiría vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Y también era una manera de introducir al personaje porque evidentemente hay gente que habla de él en el funeral y te plantea un poco lo controversial de este personaje desde el principio y su importancia, digamos, de alguna manera, ¿no? Su repercusión. Es un funeral pomposo, digamos, ¿no? Y lleno de militares. Entonces se está hablando de una figura histórica y de renombre en la historia boliviana, digamos, ¿no? Qué sé yo, esa es una secuencia que está clara en sus intenciones y en sus objetivos, digamos, ¿no? Digamos, otra secuencia era, por ejemplo, la casa, donde mi prima y mis familiares hablan de la casa, de la temperatura de la casa, etcétera. Entonces ahí
se construye un montaje de las imágenes antiguas de la casa y de las nuevas filmadas por mí y se las pone un poco al lado una de la otra, dialogando entre este pasado y este presente y cómo se lo mira y cómo se lo miraba, etcétera, ¿no? Eso es un tipo de proceso también interesante que me parece, ¿no? Uno es como tener claro un poco el concepto de la película, no tener claro todo de la película, no tener claro el final es buenísimo, digamos. En este caso no teníamos claro el final, no teníamos final de la película y lo hemos ido encontrando. Pero sí tenemos claro que la película era la búsqueda de algo. Entonces hemos sido honestos y fieles a que esta película es una búsqueda. Y hemos encontrado un final, evidentemente, que funcionaba para nosotros, para la película, pero se ha ido encontrando. Lo que sí estaba claro era el triángulo conceptual, donde era hacer como una taxonomía de las imágenes, ¿no? Ah, estas imágenes son esto, estas imágenes son esto y esto. Entonces, ahí hacer como una selección. Y finalmente también a mí me sirve mucho escribir como lo que voy sintiendo, no a manera de diario, digamos, ¿no? No es una cosa de así de hoy me siento así viendo esto. No es tan literal, sino más bien como también como una mezcla entre dibujos y palabras que se van mezclando y ordenando también, ¿no? Es difícil cómo cada uno puede bajar de su cabeza al dibujo o a la palabra, ¿no? Cada uno ahí yo creo que encuentra sus procesos. Súper. Buenísimo, gracias. Gracias a ti. Gracias, Mauricio. Continuamos, chicos. ¿Qué preguntas más Ya, tenemos? yo tengo una pregunta. Primero que nada, buenos días a todos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Me gustó muchísimo porque estoy bastante interesada en este género últimamente y tenía algunas preguntas respecto a la realización tan personal de todo este proyecto, porque si bien has mencionado que es em, de tinte muy familiar y demás, justamente por esto estarías hablando de no solo tu vulnerabilidad ante la exposición de cosas tan personales para tu familia, sino también estás hablando de la vulnerabilidad de tu familia como tal al aparecer en el video. Entonces, mi pregunta va relacionada a cómo articular este tipo de cosas desde pedirle a tu familia que se involucre en tu proyecto, porque es vulnerabilidad absoluta al final de cuentas. Hay escenas muy emocionales y en especial al final, digamos. Entonces, ¿cómo le pides a la gente que se involucre con esto si es gente tan allegada a ti, digamos, pero también es exponerlos a festivales, a la pantalla, la gran pantalla, digamos? Entonces, por ahí va mi pregunta. Muchísimas gracias. Súper interesante tu pregunta. Sí, es un tema clave, la verdad, y yo creo que al final todo recae en una palabra que es la honestidad. Por ejemplo, yo me he acercado a mi familia. También yo creo que el hecho de que hayan pasado 10 años ha sido genial en que yo me voy acercando tan de a poco a mi familia que el último año sí he podido hacerle como las entrevistas que aparecen al final, ¿no? Pero luego de irme acercando eh, inocentemente, la verdad, y sin pretensión alguna, a ellos, hablar de un tema tan tabú en la familia. Entonces, era como que yo organizaba, por ejemplo, reuniones familiares donde veíamos las películas antiguas. Veíamos y charlábamos y para mí al final se convertía en la excusa para acercarme a ellos y charlar de mis abuelos, que no lo conocía mi abuelo, entonces era charlar del abuelo, ¿no? Y charla y charla y charla y también hicimos un par de viajes juntos al lago Titicaca, que fue donde murió mi tío. Y siempre era como que el tema del tío también como era tan delicado, pero también tan bonito, nos unía, ¿no? Como para hablar de eso. Pero hablar de mi tío siempre era hablar de mi abuelo y era como que la figura de mi abuelo terminaba opacando un poco a la del tío, pero siempre iba como desde el lado del afecto y de la honestidad, así que al momento de hacer las entrevistas he ido yo con muchísimo respeto hacia mis familiares, más allá de su ideología o de lo que puedan pensar
o no pensar, ¿no? Me he acercado con muchísimo respeto y mucha delicadeza, entonces yo creo que eso ha repercutido también en sus reacciones después de que la película ya estaba hecha. Eh, Mis familiares respetan mi punto de vista. Algunos evidentemente no celebrarán la película, no la promoverán, no la publicitarán, ni mucho menos, pero sí respetan. Entonces ese respeto es de ida y vuelta total. Entonces mi respeto ha sido pleno hacia mis familiares y eso también me lo han devuelto después. Entonces como que lo ideológico obviamente puede ser un tema de discusión súper rico si quieres, pero en el tema afectivo estaba primando eso. Y, y el hecho de que ellos estén tan expuestos también ha sido una honestidad mía, el que mi familia sea el primer público que vea la película. Porque en realidad la escena final que se ve en la película es filmada el momento exacto en que acaba la primera proyección, acaba la primera vez que ellos ven la película. Entonces, es interesante que yo haya como podido registrar ese momento, que es real, digamos, en que yo les hablo con esa honestidad. Entonces, yo creo que evidentemente siempre va a funcionar que no trates de ocultar nada, porque en este caso, siendo tan tabú, yo podría quizás haber escondido cosas, información, o haberles ido por un lado, o tratar de, no sé, en este sentido como eh, agarrarlos por la tangente, o más bien como que quizás todo lo contrario, quizás llegar a atacarlos o a juzgarlos, y creo que no es la idea, ¿no? Hay una metáfora bien bonita del cine, de cómo hacer entrevistas, que es muy interesante, que es la metáfora del fuego, que es ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te enfríes. Con el entrevistado, digamos, ¿no? Más allá de que sea tu familiar o no, yo creo que esa distancia es buena en el sentido de que, por ejemplo, yo con mi familia podría ser muy condescendiente, o por el contrario, portarme súper juicioso, digamos, ¿no? Con ellos. Y creo que ninguna de esas distancias es sana, ¿no? Yo creo que es un equilibrio interesante, como estar parado ahí sin quemarte, pero sin congelarte tampoco, ¿no? Sin enfriarte. Algo así te podría decir. Ah, y perdón, si me estaba olvidando. Como ellos han visto la película y han sido el primer público, yo he sido honesto, les he dicho, quiero mandar esto a festivales y quiero que lo vea mucha gente. Y, y nadie ha puesto un no. Han aceptado aparecer. Y eso también es un gesto muy, muy amoroso de su parte también, ¿no? Porque yo creo que podrían fácilmente decir, yo no quiero aparecer y está todo bien. Pero han aceptado y han asumido ese reto también de aparecer en la pantalla, y está bueno porque yo creo que lo que he dado ha venido de vuelta inevitablemente, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chicos, seguimos. Bueno, yo tengo una pregunta. Primero, igual, buenas tardes y gracias por compartirnos su trabajo. Mi nombre es Marcio Zelaya y mi pregunta va más en relación al tema de producción de todo este largometraje. O sea, ¿cómo has sabido por dónde empezar con tu material documental? Porque hay cientos y cientos de clips, o bueno, material de archivo en realidad en tu trabajo. Entonces, o sea, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo sabes por dónde empezar? ¿Cómo estructurarlo todo? ¿Cuánto tiempo has tardado? Gracias. Buen día y gracias por tu pregunta. Sí, realmente ha sido muy abrumante, muy abrumador, como que ver este océano de imágenes que no son horas, ¿no? Son días de materiales, días de materiales. Eh, muy abrumador, y te da miedo, te da flojera, te da todo, ¿no? Pero es como todo, yo creo, es como cualquier trabajo. Simplemente hay que empezar por algún lado y se va armando el camino.
pero está bueno, como repetía antes, siempre como tener como algún concepto claro. Hay un autor que me gusta mucho, por ejemplo, que habla de principios poéticos, le llama él. Lo que, digamos, yo ahorita he conceptualizado en un triángulo, él también llamaría principios poéticos que los puede llevar, lo pueden guiar a través de la película. Pero ya a nivel producción ha sido clave como ser muy obsesivo, muy metódico y establecer una metodología y un sistema de organización del material, llamémosle obsesiva finalmente, porque realmente yo me he obsesionado con el orden, con la numeración de los archivos de las películas, de seleccionar todos los materiales que tenía y saber dónde estaba cada uno y poder acceder y no tener nada perdido, ¿no? Digamos, pensar en que había visto una foto, por ejemplo, de mi abuela en las minas, ya sé dónde está, en qué carpeta está, pum, la traigo. Ya estaba digitalizada en su máxima calidad, con anotaciones y fácil de buscar, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con las películas, con las fotos, con las cartas, etc. Entonces, de manera obsesiva, ordenar tus materiales para que luego sean mucho más maleables y mucho más fáciles de acceder y mucho más hasta divertido y gozoso de encontrarlos, porque no están perdidos, no están desorganizados. Y ese sí ha sido un trabajo personal, ¿no? Yo solo creo que he podido entregar un corte con todas las intenciones que tenía yo a la editora y al productor, solo a través de este trabajo obsesivo con el material. Y solo así realmente poder trabajar en equipo y decir, por ejemplo, a ver, a los chicos de sonido, por ejemplo, necesito aquí voces de mis tíos, de niños en la playa, entonces yo sé ya dónde está ese sonido y simplemente lo traigo. Es impresionante cómo puedes laburar de bien, súper bien, cuando has hecho un trabajo previo, que a mí me ha costado 2 años, trabajando diario. Pero es por la cantidad de material particular que tiene esta película. Como te digo, hay películas que se hacen con una fotografía y ese es todo el material de la película, ¿no? No sé si te contesto. Sí, me has contestado bien, pero, o sea, tú has dicho que te ha tomado 10 años, ¿no? Hacer todo esto. Y, o sea, todos esos 10 años, ¿has ido recopilando material o has recopilado material, digamos, los primeros años y el resto te has dedicado a solo estructurarlo y editarlo? O, no sé, el último año has encontrado un clip que no habías encontrado durante todo ese tiempo, digamos. Un poco todo de lo que dices, incluyendo, por ejemplo, años enteros que no ni he tocado la película ni me he asomado por ahí y que solo, no sé, trabajaba en mis cosas o haciendo laburos institucionales, trabajando para otras personas por encargo, etcétera, y no cosas propias. Ha habido de todo un poco y realmente incluso sigo encontrando hasta ahora clips de archivos, por ejemplo, en internet de alguna entrevista de mi abuelo o algo así, siguen apareciendo. Entonces también algún rato hay que ponerles un límite y saber que te puedes estar perdiendo también varias cosas, pero con lo que tienes, intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces hay de todo en un proceso con archivo, yo creo, ¿no? Hay de todo y cada archivo también te dará sus propias condiciones de tratarlo. Es muy diferente tratar un archivo familiar a un archivo público en el sentido de acceso. Quizás hay imágenes que sabes que existen, pero no puedes acceder a ellas, o en lo contrario, que no te den permiso de usarlas, que ese ha sido otro tema también fuerte de la película, la gestión de las imágenes. El hecho de tener plata, si es que necesitas comprarlas, cómo digitalizarlas. Hay muchos autores que asumen, por ejemplo, el apropiarse de esas imágenes, aunque tengan propiedad y derechos de autor y lo que sea, apropiárselas, transformarlas y volverlas otra cosa y no caer en el sistema, por ejemplo, de tratar a ciertas imágenes de intocables por su valor histórico, qué sé yo, ¿no? Depende también tu intención con esas imágenes, va a determinar tus modos de producción, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esas imágenes? ¿Son solo mostrarlas o quizás las quiero intervenir?
quizás quiero simplemente sacar el audio, es otro tratamiento, o solo la imagen. Hay de todo, realmente hay de todo. Muchas gracias. A ti. Buenas, Súper. buenas, ¿qué tal, Luchito? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? De nuevo, gracias por tu trabajo y por tu tiempo aquí en clase. Soy Santiago Jordán. Y bueno, dijiste que era interesante no entrar al cine con esa aproximación o esa idea de los géneros más estructurada o más institucionalizada, por así decirlo, y entrar más bien con la idea de querer experimentar, ¿no? Un poco con todo lo que tienes a tu disposición. Y, o sea, la verdad me pareció interesante porque evidentemente, como dices, con esta experimentación puedes llegar a hacer cosas muy extrañas o cosas, no sé, súper diferentes a lo que normalmente estamos habituados a ver, ¿no? Pero me complica un poco en esto el tema documental, porque, bueno, ahí va mi pregunta, ¿hasta qué punto crees que es bueno mezclar el documental con otros géneros que no sean tan realistas, digamos, sin caer en una romantización de la realidad o en una ficcionalización que se aleje un poco, digamos? Buenísimo, gracias por tu pregunta. Em, yo creo que, yo creo que todo es válido. O sea, en este mundo del cine, así como en el mundo del arte, todo está permitido y todo es válido. Ahora, de que funcione de alguna manera tu trabajo como una reflexión o una eh, un disparador de preguntas sobre nuestra realidad o nuestro contexto, o qué sé yo, es diferente. Yo creo que las películas tienen que hacer preguntas, no dar respuestas. Eso creo que es lo principal que yo valoro mucho de ciertas películas, que disparan preguntas, entonces nos dejan con reflexiones, con inquietudes. eh, Como les digo, en un documental televisivo, más bien todo el tiempo te están dando respuestas, ¿no? Esto pasó así, pasó en este año, con este nombre y apellido, y pasó así, y tal, y tal, y tal. Y yo creo que más bien las películas que a mí más me gustan y que más valoro son las que te hacen cuestionarte justamente todo eso, ¿no? Que el cine no es verdad. No me acuerdo qué director o qué autor dice que el cine son 24 mentiras por segundo, ¿no? Parafraseando a otro director que era Godard, que decía que el cine es 24 verdades por segundo, ¿no? Yo creo que también el cine es una mentira, una gran mentira. Suena un poco extraño, quizás medio grave lo que digo, pero me parece genial asumirlo realmente como una gran mentira, pero una gran mentira que puede finalmente revelar mucha más verdad que otros trabajos que intentan decir la verdad, por ejemplo, ¿no? Vuelvo un poco al caso de los falsos documentales que te revelan así como cómo he caído yo en la trampa de creer que eso era verdad cuando realmente todo el tiempo me estaban mintiendo, por ejemplo, esta película. Y digo mentira en el sentido de saber apropiarse de los materiales y saber trabajarlos y manipularlos, justamente para exponer otra verdad, ¿no? O tu verdad, ¿no? Porque no hay la verdad. Entonces yo creo que está buenísimo experimentar con todo y si algo se convierte en algo potente, ser fiel a la potencia de ese trabajo y hacer muchos experimentos sobre ese trabajo para ver cuánta reflexión dispara, no cuántas respuestas, sino mientras más preguntas dispare, a mí me parece más sano ese trabajo y más útil también para el mundo, ¿no? No sé si te respondo. Sí, sí, gracias. Pues Buenísimo. chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Luchito, buenas tardes. Igual muchas gracias por compartirnos su trabajo. Siguiendo con este tema de lanzar preguntas en vez de dar eh, una mirada fija, tal vez. Esto es un tema muy difícil, creo yo, porque
ya al elegir cierto clip y demás cosas, ya estás mostrando cuál es tu verdad. Y, o sea, yo entiendo que quiere alcanzar esta búsqueda y me parece buenísimo, pero ¿qué recursos utiliza para esto? O sea, creo que en el género documental hay ciertas limitaciones porque trabajas con material de archivo y demás cosas, pero ¿qué recursos son los que usa? Tal vez, no sé, a través de la expansión de ciertas escenas o tratar de buscar varios ángulos de un mismo clip, o cómo es esta herramienta o cuál es la herramienta que usa para esta búsqueda. Gracias por tu pregunta. Yo creo que cada archivo es susceptible de transformarlo como uno desee. No hay, por ejemplo, en un solo archivo, digamos, encuentras un álbum de fotos, no todas las fotos van a ser tratadas de la misma manera. Quizás hay una foto particular o una partecita de una foto en particular que es la que va a disparar tu inquietud sobre esa imagen, por ejemplo, o tu reflexión. Yo creo que más que nada la palabra inquietud es la que más me gusta. Hay imágenes que me inquietan y hay otras que no. Y las que me inquietan, a esas les hago caso y persigo esas imágenes hasta que a mí me develen algo. Y también creo que esa palabra es súper linda de que el cine puede develar algo. Es como si yo creo que los humanos vemos a veces muchas cosas de la realidad con un velo, con el velo de ciertas cosas, ¿no? De lo que nos han mostrado antes, de lo que nos muestran en los medios, de lo que nos dicen, de lo que nos enseñan, de cómo hemos crecido. Y si quitamos ese velo, podemos ver con nuestra propia mirada el mundo y la realidad, ¿no? Entonces, si el cine o una película te devela algo, es un descubrimiento hermoso, es una experiencia hermosa. Entonces yo creo que es muy personal esto de cómo tratar cada imagen de archivo. Y yo haría hincapié en eso. Si te inquieta esa imagen por algún motivo, hacerle caso a esa inquietud y perseguirla. Si no te inquieta, es como que probablemente no le inquieta tampoco mucho a otra persona, porque la idea es como guiar al espectador y llevarlo contigo para que te acompañe en esta búsqueda y en este viaje hacia algún lugar, ¿no? Entonces, ser muy honestos con esas búsquedas quizás es lo más concreto que te podría quizás decir. Súper, gracias. A ti. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Al igual que mis compañeros, muchas gracias por el trabajo. La verdad, yo también lo disfruto mucho. Y creo que la belleza de este documental está en ese intimismo, en esa emocionalidad que refleja. Entonces, me sorprende mucho cómo de esta área privada se puede reflejar algo al área pública. Porque como boliviana, digamos, al ver el documental, hay ciertas partes que sí me han hecho reflexionar bastante sobre cómo la historia se me ha sido contada a mí en el colegio, en la universidad, en los libros de historia y demás. Entonces, por ejemplo, la parte en la que revelan que de hecho el general Obando y Centeno habían votado que no mataran al Che, por ejemplo, me parece muy fuerte desde la historia boliviana entender eso. Entonces, mi pregunta es si había alguna intencionalidad de crear una reacción en tu público boliviano al tratarse de la historia del país. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, había una intención clara que es justamente invitar al espectador a que se hagan justamente estas preguntas, a dudar sobre la historia misma y a dudar sobre la manera en que se escribe la historia, porque la historia también se escribe a partir de las imágenes, ¿no? Y es toda la discusión que está hoy en día sobre el valor de las imágenes como una fuente primaria para la historia, por ejemplo, ¿no? Quiero investigar sobre tal tema, miro cierta foto o cierta película o ciertas imágenes o registros documentales de tal época o etcétera. Y ahí creo que está más bien el gran debate, ¿no? Sobre si la imagen
realmente es una fuente primaria para estudiar la historia o no, porque la imagen en primer lugar es una construcción, como bien decía alguien antes justo en su pregunta, es como el hecho de que selecciones este clip y este no, ya estás haciendo historia sobre esa imagen. El hecho de que recortes esta parte de una imagen y no selecciones el total o la otra parte de la imagen, ya estás haciendo una selección y un corte absolutamente subjetivos. Entonces yo creo que al igual que contaba antes con mi proceso, es como la intención era hacer una película emotiva, pero que justamente también te haga cuestionarte sobre las imágenes y la construcción de la imagen de este personaje y la construcción de la historia de este personaje, de este líder de un país. Y, y también cuestionarte sobre también la construcción de las mismas imágenes del cine, ¿no? Es por eso que en algún momento pongo imágenes de vacaciones familiares en reverso, por ejemplo, y eso podría haberlo quitado, quizás otro realizador no lo pondría, pero las pongo al revés porque ahí estás diciendo solo con imágenes, solo con luces y sombras, que yo decido retroceder y poner a la velocidad que quiero y la parte que quiero de esta historia. Entonces también es increíble todo lo que he dejado afuera del documental, que quizás es material para otros 10 películas sobre el mismo personaje o sobre la misma familia. Es increíble, ¿no? Entonces es un trabajo complicado hacer la selección de las imágenes si no has hecho un trabajo previo de conceptualización, ¿no? De más o menos decir, ya, ok, esta va a ser una película más o menos de tal tipo y con un concepto así, un mapa conceptual mínimo de hacia dónde puedes seleccionar las imágenes y hacia dónde dirigirlas. Pero otra cosa es en cancha también. Ya cuando empiezas a poner tus imágenes en el software de edición, en la línea de tiempo, ahí también surge una experiencia que no hay previamente, que no es un trabajo de mesa, sino es como, ¿qué pasa directamente cuando pongo esta imagen al lado de otra, ¿no? Es como que A más B van a ser C en mi cabeza, en mi cerebro, y ahí hay algo, que no es lo mismo que juntar A con Z, digamos, ¿no? A y B sí me provocan una reacción específica, ¿no? O una sensación específica. Entonces, estos experimentos son ya como de químico en laboratorio, literalmente, es así, o para mí es así, por lo menos en mi proceso, es jugar de una manera absolutamente divertida y lúdica a mezclar imágenes y ¡pum!, de repente aparece una mezcla que dices, no sé bien qué es, porque no es un razonamiento intelectual, pero es una sensación, una inquietud de que algo está ahí incomodando o qué sé yo, y pum, ir por ahí y saber qué está sucediendo ahí, quizás darle rienda a esa inquietud. Creo que te contesto bien, tú dime si te respondo. Sí, súper, muchas gracias. A ti. Yo tengo otra justo ligada a esta que acabas de responder. ¿Cómo estás, Mauri? Mi nombre es Melanie Vargas, si quieres ser más formal. Pero bueno, primero que nada, felicitarte porque me ha encantado tu documental. Creo que no todos logran demostrar como que esta historia detrás de la historia, si se puede decir así, como dices, yo tengo en la mente los documentales, especialmente nacionales, como súper aburridos. ¿Por qué? Porque solo te muestran la parte histórica, las guerras y documentos que quizá uno puede encontrar en YouTube, digamos. Pero en tu documental me gustó mucho toda la parte emocional, la parte familiar, quizá la vida íntima, ¿no? Del personaje. Y la verdad es que me gusta mucho cómo tú nos cuentas ese proceso de no adentrarte mucho, pero tampoco alejarte tanto. Y lo mismo creo yo que les debe pasar a los familiares que has entrevistado, como que en algún punto dolía hablar de las cosas, en algún punto no quería que esa información salga a la luz, por así decir. Y como tú dices, combinar A más B da otro resultado que combinar A más Z. Entonces,
alguna vez te iba a preguntar si en algún rato tú te has encontrado con información valiosa, pero te han dicho que no la puedes usar o que la tenías que sustituir. ¿Cómo es que tú llenas estos vacíos para seguir contando tu concepto, tu historia? Gracias por tu pregunta. Yo creo que evidentemente en cuestión de información que le otorgas al espectador, información como tal, datos, a veces creo que ha pasado que era mucho más interesante sugerir ciertas cosas a decirlas, justamente por la diferencia que tú haces, ¿no? Cuando estos documentales bolivianos, probablemente televisivos, te dicen algo, es aburrido, es como, déjame descubrir a mí mismo las cosas, así como que invítame a entrar a ese mundo para que yo participe de esta búsqueda, participe de esta experiencia y que no sea como solo un monólogo de la pantalla hacia ti que tú te tienes que tragar, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que hay, si quieres verlo desde el lado más o menos historiográfico, hay errores, por ejemplo, historiográficos en mi película. Hay datos inciertos, hay datos que, por ejemplo, luego se han rectificado y se han sabido que no eran verdad, qué sé yo. Por ejemplo, hay una parte donde se dice que el régimen de Obando extermina a unos guerrilleros del ELN en Cochabamba, a el Mocatalán. Y luego se descubrió que sí, evidentemente fue una pugna interna, que el gobierno y los militares ni Obando tenían realmente nada que ver. Y nosotros lo sabíamos antes de incluir esa imagen en la película y decidimos ponerla, porque poner esa parte en que se acusaba al gobierno nos servía para hacer justamente esta cosa de A más B. Acabo de ver, por ejemplo, al abuelo amoroso con su nieto y luego escuchas que extermina a dos guerrilleros en Cochabamba, entonces dentro tuyo algo está fuera de lugar o no termina de acomodarse, ¿no? Y aunque fuera incierto, o sea, aunque este dato hubiera sido corregido años después, nos parecía también importante exponer lo que se decía en esa época y cómo lo ponía ese archivo, ¿no? Ese archivo estaba seguro, de alguna manera, de sus datos en ese momento. Y lo pone, ¿no? Y dice así, ¿no? El régimen de Obando elimina a el Mocatalán y a su pareja en Cochabamba. Y evidentemente también hay una suerte de juego entre informaciones, por ejemplo, que uno está escuchando y que uno ve. Por ejemplo, en algún momento pongo la voz de Carlos Mesa, de sus famosos documentales de Bolivia siglo XX, y estamos viendo unas imágenes que eran de un registro independiente, digamos, ¿no? No eran unas imágenes necesariamente oficiales, y que luego voy armando y se provoca una tercera cosa. Entonces, son mezcla de informaciones para provocar de manera intencional una reflexión o una inquietud en el espectador. Entonces, ahí de nuevo, es válido todo, es válido como ya escondo esta partecita justamente para que tú la descubras a tu manera un poco más tarde en la película. O incluso varias secuencias después. Los choques y los diálogos entre imágenes no solo suceden tampoco uno al lado de la otra, ¿no? Sucede también con la primera imagen e incluso con la última. Y en todas las que están allá adentro es como una suerte de ida y vuelta que dentro tuyo tus sensaciones y tus pensamientos las unen todas y las hace dialogar a todas. Entonces no es solo A con B, también puede ser A con Z, pero Z está puesta en el último porque así a veces funciona mejor. Qué sé yo, por ejemplo, de nuevo vuelvo a los recursos que hace la televisión. Por ejemplo, en el archivo familiar había un par de imágenes repetidas que eran los hijos o los niños de esa familia de entonces con vestimenta o armas militares o marchando. Por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera hecho la televisión o un videoclip? Es poner esas tres imágenes juntas para provocar una determinada reacción, qué sé yo. El abuelo marchando de niño, el papá marchando de niño y el nieto marchando de niño, por ejemplo, y es una reacción. Quizás es muy, es una
edición más fácil, más facilista, digamos, de una reacción mucho más fácil también y quizás más superficial o más o menos potente que si has visto, por ejemplo, al niño al principio y al papá después, y evidentemente tu cabeza las ha unido en algún momento, pero en diferentes tiempos y a diferentes ritmos. Creo que también el ritmo es una parte importantísima de la película. ¿En qué ritmo vas viendo las cosas, no? Porque al final de cuentas estamos hablando de nuevo, el cine al final son luces y sombras en una pantalla y sonidos. No es más que eso, no estamos viendo más que luces y sombras. Entonces jugar y estar conscientes de esa materialidad del cine es súper divertido porque al final es como jugar con muchas cosas que dentro de la cabeza de cada espectador pueden estar de diferente manera. Hay mucha gente que no le gusta para nada esta película porque les ha afectado por un lado quizás más justamente de que no me da la suficiente información, o hay informaciones falsas o incompletas, una cuestión más intelectual, o hay gente que le ha incomodado de manera emocional y dice, por ejemplo, ¿para qué escuchar los sentimientos o un testimonio burgués de esta familia y dónde están realmente los afectados? Debería darle voz a los afectados. Y evidentemente sería otra película, ¿no? No es que una sea más válida que la otra, sino que esta película trata sobre esto, ¿no? Y uno de sus pilares es lo familiar, y concentrarse en la memoria familiar y la construcción de esta memoria familiar, y la memoria de un país y mi memoria personal. Entonces es un juego de saber esconder información y saber cuándo soltarla, esconder información y cuándo soltarla, ¿no? No sé si te respondo. Sí, sí, súper, gracias. Y tengo una más. ¿Has tenido pensado hacer más pelis sobre esto, pero ya desde otro enfoque, con todo el material que te ha sobrado, o que no has utilizado, o que puedes encontrar, pero no lo has buscado? Según yo, hasta un punto, según yo, había encontrado como que la mayor parte de las imágenes que podían existir sobre mi abuelo, pero evidentemente van a seguir apareciendo más. De hecho, en la Cinemateca de La Paz no he podido acceder a todos los archivos porque algunos ya están muy dañados, no se pueden ni reproducir, no los puedes ni ver, digamos, proyectados, que deben ser casi la mitad de los que he visto. Entonces todavía hay material inédito. Es como que sí, hay la tentación de seguir como hurgando ahí, pero también de alguna manera esta película también me ha hecho nacer la curiosidad sobre otros archivos, no necesariamente los familiares o que se refieran a mi abuelo, sino también el hecho de cuestionar y también develar la construcción de otro tipo de imágenes, no solo de nuestro archivo boliviano quizás, ¿no? Entonces sí tengo como un montón de ideas y también podría ser esta una película infinita, pero evidentemente creo que se cerró bien en su momento, ¿no? Algún rato había que cerrar y había que cerrar de una manera y creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Surgieron un par de ideas a partir de ciertos clips que no hemos incluido en la película, que son clips muy potentes de por sí, ¿no? Pero también luego me daba cuenta de que ese archivo suelto es más potente que ponerlo al lado de cualquier cosa a veces, ¿no? A veces quizás la potencia del archivo está en sí mismo, a veces en dejarlo como es, que justamente revela un montón de cosas por sí mismo y por sí solo, ¿no? Entonces también hay ese juego y esa tentación de apropiarte de ese archivo y resignificarlo, o simplemente como dejarlo y habla por sí mismo mil cosas, ¿no? Súper, muchas gracias. A ti. ¿No? Súper, chicos. ¿Alguien más? Aló, sí, perdón, yo. Kate, dale. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola a todos, buenos días. Primero, Mauricio, muchas gracias por el documental. Me gustó mucho porque da una perspectiva, ¿no?, humana de los políticos. Creo que en la historia de Bolivia tendemos a deshumanizar a los políticos y creer que ellos tienen como que o todo es negro o todo es blanco, pero en tu documental se puede ver de que claramente no, los políticos también tienen ese lado humano y a veces no todas las decisiones recaen sobre ellos.
Me gustó mucho eso y que se ve una frase que mencionas, ¿no? Que en Bolivia es más fácil llegar a ser presidente que mantenerse en el poder. Entonces ha sido muy, muy estratégico, incluso ahora con la problemática que hay en el país, la problemática política. Todo eso me encantó de tu documental y sobre todo el uso de la película, o sea, es película, ¿no? El rollo de película que se usa. ¿Cómo Así. has hecho para convertirlo a digital? Porque yo creo que es toda una hazaña técnicamente. Esa es una pregunta. Y la otra es cómo has logrado tener acceso al material que tenía, o sea, los archivos oficiales del gobierno. ¿Cuál es como el papeleo, por así decirlo? Claro, gracias. Súper importante tu pregunta. Yo he hecho digitalizaciones caseras del material de mi familia para empezar a armar cosas de la película. Las primeras digitalizaciones las hice incluso ese año, el 2008, que era poner una cámara delante de la proyectora de cine y filmar literalmente la pared proyectada, ¿no? Así de obvio, digamos, ¿no? Y era una digitalización más o menos bien, incluso para lo que yo necesitaba, ¿no? En ese momento. Evidentemente, después de haber hecho la selección precisa del último corte, donde decides ya qué segundo o milésimas de segundo entra tal cuadro, tal imagen, tal, hemos tenido que recortar esas partes de la película una por una. Digamos, este dura un segundo, bueno, son 20 cuadros, de acá a acá, esto es lo que dura la imagen. Recortarlas, ponerlas en un solo rollo y hemos ido a Argentina a que las escaneen. El proceso de escaneo digital es muy interesante y yo creo que es algo que se está poniendo muy hasta de moda, pero lo veo en el sentido muy positivo. Esto de que muchos realizadores, sobre todo independientes y hasta amateurs, están seleccionando sus materiales, hasta familiares incluso, y llevándonos a escanear digitalmente, no solo para tener y resguardar una copia de esas imágenes de manera digital, sino para hacer trabajos e intervenirlas. Entonces, evidentemente el proceso de escaneo digital es caro, entonces tenemos que solo enviar lo estrictamente necesario. Entonces todo lo demás ha sido hecho en base a digitalizaciones previas que yo he hecho caseramente, ¿no? Consiguiendo un proyector y filmando con una cámara. Y era impresionante el resultado de ver mi digitalización y tratar de editar con eso, que estaba medio borroso, medio chiquito, y luego ver el escaneo digital, por ejemplo, en 4K, con una calidad impresionante en pantalla grande, y dices, qué buena decisión, porque te sumerges en ese mundo del celuloide, de la calidad del Super 8, que realmente difiere de lo digital, no es ni mejor ni peor, sino es otra sensación. Y evidentemente entras como en ese tenor, en ese tono de la imagen antigua, que si bien puede caer un poco en lo nostálgico, es una sensación más sensorial, ¿no? El grano de la película, lo material del analógico, tiene una sensación particular, entonces te acerca de manera diferente a las imágenes. Respecto a la gestión de esos archivos, de cómo haber pedido permiso y etcétera, como son tantos archivos de tan diferentes fuentes, exigía una producción ejecutiva bien eficiente, en el sentido de que para esta imagen que aparece 2 segundos, pero es importante, había que llamar a un número y no contestaba, y era intentar. Y hay archivos de los cuales nunca hemos conseguido de alguna manera un permiso legal escrito, si se quiere. Ha habido muchas cosas charladas, ha habido muchas cosas que nunca nadie nos contestó, ha habido compromisos que no han cumplido, imágenes que nunca nos han entregado, imágenes que nos han entregado mal, de todo, realmente ha habido de todo. Y lo importante, yo creo, es si vas a utilizar imágenes de archivo oficiales, por ejemplo, que están dentro de la Cinemateca, eso tiene un costo y se le paga a la Cinemateca. Tienen un costo por minuto, ya no me acuerdo cuál es, por segundo, perdón, que ya no me acuerdo cuál es, pero evidentemente, como yo les he mostrado, digamos, una parte de la película y les he dicho, van a entrar estas partes, han visto que era una peli sobre archivo en la que utilizaba mucho material de su acervo,
Entonces, evidentemente, por la cantidad también me han hecho un precio, digamos, ¿no? Pero no es el caso común. Mucha gente utiliza segunditos para un documental de la tele, o 5 segundos o 10 segundos, ¿no? Pero sí, a manera, digamos, al armar un presupuesto, hay que contemplar un presupuesto para compra de imágenes. Y en el caso de mi película había noticieros internacionales, por ejemplo, ¿no? Ha sido una gestión súper interesante porque nunca hemos podido contactar, por ejemplo, con la British Pathé, que es esta de las primeras distribuidoras de cine en el mundo, y en el Reino Unido tenían esas imágenes, pero nunca hemos podido llegar a esa instancia, a preguntar. Entonces hemos conseguido una copia de ese mismo noticiero británico en Argentina, y con Argentina se ha hecho todas las gestiones y todos los permisos y derechos correspondientes, por ejemplo. Entonces, si no hay en un lado, buscas en otro y buscas hasta agotar, pero lo importante es hacer el trabajo, digamos, éticamente correcto y legalmente también protegerse, ¿no? Otra cosa es que ya alguien no te responde un mail o que ya no te den respuesta, por ejemplo, pero mientras tú hagas tu parte, está buenísimo protegerse de ese lado, así no tienes ningún problema, ¿no? Y para mí, éticamente creo que es lo correcto. Súper, muchas gracias. Súper, Mauricio. Bueno, estamos llegando estamos cerca del final de la charla, pero para cerrar y que también los chicos vean, bueno, hemos visto todo el proceso creativo, nos has hablado un poco de cómo se ha armado y todo eso. ¿Nos puedes comentar también un poco cómo ha sido la gestión del proyecto como tal? Es decir, también para que veamos qué caminos ha ido tomando el proyecto para que sea posible, ¿no? Para que realmente llegue hasta el final en cuanto a la financiación, por ejemplo. ¿Cómo es que has ido trabajando, digamos, en esta gestión del proyecto? Bueno, esta película ha tenido un camino interesante en el sentido de que hemos aplicado a muchos fondos, bueno, a los pocos bolivianos que hay, y no hemos ganado ninguno. Y hemos aplicado internacionalmente, no a fondos, pero sí a laboratorios, por ejemplo, a laboratorios de proyectos de documental. Entonces he ido yo a participar de un par de laboratorios que son parte de algunos festivales de la región, donde te acompañan unos tutores que pueden ayudarte a ver mejor tu trabajo o a encontrar maneras de abordarlo. Y ese proceso ha sido muy, muy rico y muy bueno, en el sentido de que evidentemente depende del proyecto, pero por ejemplo en algunas instancias me decían que el proyecto tenía que ir por un lado, en otros por otro, en otros que ya estaba listo, etcétera. Ha habido muchas reacciones diferentes y al final, luego de todos los laboratorios, la verdad es que al final hemos mantenido el mismo corte que teníamos al principio. Es como que a pesar de todas las sugerencias, todos los consejos, todas las cosas, hemos decidido no tercamente, sino más bien tranquila y honestamente mantenernos en un corte, en una edición que al final es lo que se ve. Y esto es bueno porque va más allá del financiamiento de la película, en el sentido de que evidentemente, digamos, podían invitarte al laboratorio, y sí, pero digamos, es como plata para la película. Ha sido siempre financiada privadamente por mí, y la honestidad es lo primero. Entonces es así como, necesito esta cantidad de plata, no la tengo, mis viejos me han prestado, les he pagado después de 2 años y estoy libre de deudas, digamos, pero ha sido todo sacado del bolsillo, ¿no? Es una película que ha costado en total $12,000, y eso es relativamente barato o caro, según como lo quieran ver, porque hay muchas películas de archivo que requieren, por ejemplo, 2 años de edición. Así lo hacen ciertos autores, ¿no? Son dos años de edición, y nosotros lo hemos editado en 2 meses, por ejemplo.
y implica gestión de archivos, compra de materiales o pagarle un sueldazo a un editor. Entonces ha sido para mí lo principal de gasto en la película es pagarle bien a mi equipo, pagarle sueldos bien pagados, justos, correctos para mi manera de verlo, y para ellos también. Ellos estaban muy conformes con la paga y no se les pagaba contra entrega, sino por partes y de manera muy transparente y muy justa a mi modo de ver, que no es lo que generalmente pasa en el cine boliviano, ¿no? Te pagan después de 3 meses y a veces no te pagan la totalidad y para mí eso es algo que yo quería cambiar. Entonces, la mitad de la plata se ha ido en sueldos a mi equipo y la otra mitad se ha ido en comprar la cámara, la computadora, en digitalizar los materiales, en comprar las imágenes de la Cinemateca y en mandar a festivales. Entonces es como 6,000 a sueldos y 6,000 en todo lo demás. Entonces mucha gente diría que es muy barata la peli para lo que es y para lo que se supone que es una peli de archivo y verla así. Y obviamente para otros será muy cara, ¿no? Porque evidentemente puedes hacer películas de archivo bajándote cosas del YouTube y hacer una maravilla ahí, una genialidad total sin gastar un peso o gastando tu mes de internet, digamos. Entonces es muy relativo, pero yo les quería ser honesto con esto, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza una de mis películas favoritas de la vida, es, por ejemplo, cómo un nieto narra lo que va viendo en el último VHS que grabó para su abuelo. Y en el VHS ves banalidades, por de alguna manera decirlo, ves un capítulo del Príncipe del Rap, un reality show de concursos, cosas que nada que ver, ni siquiera aparece su abuelo ahí, digamos, y es un VHS que lo tenía en su casa y lo digitalizó de manera casera, pero es su voz y su intención hablando y recordando a su abuelo a través de ese VHS. Entonces, no ha gastado un peso el realizador y es para mí una maravilla, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a ser relativo esto de lo caro o lo barato que puede salir un proyecto. Cada proyecto te va exigiendo sus maneras de asumir sus modos de producción. Lo que sí estoy bastante seguro es que para esta película ha sido gran decisión trabajar en equipo, que yo no sea solo una cabeza pensando y que me ayuden a tener distancia con las imágenes. Y dos, como que asumir que siempre fue un proyecto independiente y que no iba a depender del financiamiento de alguna instancia. Entonces, eso hizo también que se reduzca justamente a maneras de trabajar como las digitalizaciones caseras y de solo digitalizar lo que vaya a aparecer en el último corte, por ejemplo. Entonces, decisiones que van haciendo la película también. Muchas veces los modos de producción van generando las mismas estéticas de la película, ¿no? Y eso creo que es súper valorable. Muy bien. Bueno, para terminar, Mauricio, igual, y terminar hablando de cine, ¿no? Y también del documental como específicamente, quisiera que nos comentes así brevemente el poquito esto del final del documental, ¿no? Que a mí me ha parecido una imagen súper fuerte y sorprendente también porque, bueno, uno espera que tal vez en la lógica que ha seguido la película, o al menos la lógica visual, termine con alguna imagen de archivo también. Pero bueno, tenemos un cierre que sorprende con una imagen potente. Que nos comente un poquito cómo se ha llegado a eso y también como lo que hablabas del trabajo en equipo, ¿no? Hay en créditos, Juan Álvarez, por ejemplo, aparece también como asesor de montaje junto con la montajista. ¿Y cómo es que se ha ido finalmente llegando a este final, ¿no? Tan fuerte y distinto, digamos, y sorprendente, ¿no? Para que cerremos esta charla. Buenísimo. Sí, como les contaba, no teníamos un final como tal. Y la única posibilidad de final que yo me imaginaba desde el principio era la familia viendo la película. Era como para mí, eso cerraba el círculo de todo, ¿no? Porque al final
son imágenes y es gente viendo imágenes y que la familia vea sus propias imágenes, a mí me parecía como un cierre. Entonces, evidentemente, como les contaba un poquito, el final, el audio que se escucha sí es una grabación real del momento en que yo me decido, digamos, expresar a mi familia, pero ese sonido sí estaba también acompañado de imagen, sí, también estaba filmado. Y lo hemos probado a ver cómo funcionaba como final, pero la verdad es que no funcionaba porque claro, veías a la familia súper afectada y te cambiaba la sensación y te cambiaba así como el tenor y el tono de ese momento. Me refiero a que la imagen podía ser potente, pero le rebajaba como el poder al audio, y el audio con esa emoción y ese sentimiento realmente merecía resaltarse, ¿no? Porque la emoción para mí es el sonido, siempre el sonido, la música, los sonidos, ¿no? Más que la imagen incluso. Entonces, fue un gran aporte de Juan el probar, ver qué pasaba con un cerillo prendiéndose en la oscuridad, por ejemplo. Entonces lo filmamos, lo probamos y evidentemente sucedía otra cosa. Era muy diferente escuchar este audio y ver un fósforo ardiendo a escuchar este audio en vivo, sabiendo que yo estoy filmando ahí medio mal a la familia porque estoy expresándome a ellos y no puedo enfocar ni bien. Y verlos también es como que muy fuertes, como que te lleva al lado de quizás tenerles hasta lástima, y no era la idea, ¿no? Entonces era más bien como generar una nueva imagen a partir de lo que ves y de lo que escuchas. Y evidentemente es lo obvio, ¿no? Es como la metáfora de mi interior, ¿no? De lo que está pasando en ese momento en el interior, que hace alusión evidentemente al título y como que terminado de cerrar a nivel visual y conceptual la película. Entonces, aparte de esta, ha habido un par de situaciones también que hemos ido creando en el camino, según lo que la peli necesitaba. Evidentemente también ha habido momentos de crisis, digamos, de avance, de que yo realmente estaba abrumado por el material, de que no sabía muy bien para dónde ir y qué venía de lo siguiente. Y por eso es tan importante el trabajo en equipo, y siempre lo recalco porque es un aprendizaje valiosísimo, ¿no? De saber trabajar en equipo y de saber que cada uno aporta algo, ¿no? Muy bien, Mauricio, gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias que has tenido, igual por la generosidad con la información, con todo el proceso, con todo lo que nos has contado, que eso siempre es importante y se valora para la formación también, ¿no? Aquí en este espacio, para que podamos hablar de imágenes y de producción. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias también, chicos, por sus preguntas, por la participación, ¿no? Por hacer esta actividad. Y eso, bueno, espero, Mauricio, que nos podamos reencontrar muy pronto, ¿no? También en unas actividades similares, en talleres, ¿no? Como decía Mauricio, también ha sido docente o es docente en la carrera, ¿no? Entonces, bueno, eh, nuevamente muchas gracias y pues nos vemos muy pronto. Mil gracias a ti, Luis, de verdad por la invitación, un placer compartir contigo y con los chicos y chicas. Agradecerles a todos también su atención y sus preguntas valiosísimas, y siempre creo que es riquísimo compartir esto. Yo me siento siempre muy afortunado de que me inviten, porque evidentemente también vuelvo a reflexionar sobre lo que he hecho, y está buenísimo siempre refrescar lo que uno ha hecho para saber también para dónde va. Así que métanle con todo, si están en el mundo del audiovisual, sobre todo eso, ¿no? Libertad, y no hay reglas, nada. Encuéntrense. Gracias. Okay. Gracias nuevamente. Bueno, chicos, nos vemos. Con eso terminamos.